aplicar de todo aquí. Bueno. Y siendo este el predicado, vamos a decir que los problemas sociales del país son, o es, mejor dicho, el predicado. Bueno, ya teniendo identificado esto, ¿cuál sería, compañeros, entonces, la premisa mayor? Compañeros. ¿Sería LIC prioridad del gobierno? ¿Las prioridades del gobierno? La primera premisa. Recuerde que está la primera premisa, segunda premisa y conclusión. ¿Cuál sería la primera premisa? Donde se encuentra el sujeto. Exacto. Por lo tanto, sería. No. ¿Sí es donde se encuentra el sujeto? Sí, es donde se encuentra el sujeto. Ok, entonces, Esa es ¿cuál la sería la primera segunda. premisa? La primera premisa es donde se encuentra el predicado. Ok, está bien. Entonces, ¿cuál sería la primera premisa? La segunda oración. Decla de los problemas sociales del país. Ok, está bien. Entonces, los problemas sociales, recuerdan cuando ya pasamos las premisas, hablamos de todos los problemas sociales del país. Son, deben ser prioridad del gobierno. Son las prioridades del gobierno. ¿Sí? Y segunda premisa, serían las prioridades del gobierno no están enfocadas en la tecnología. Por lo tanto, ninguna prioridad del gobierno es enfocada en la tecnología. Recuerden, compañeros, que aquí lo que hacemos es, ¿se recuerdan de la forma típica? Pues cuando hacemos un silogismo, ya lo trabajamos aquí de la forma atípica, ¿sí? No lo pasamos tal cual como lo vemos en los párrafos, en los textos, en conversaciones, no, sino que aquí ya empezamos a estructurar, ¿sí? De forma atípica, ¿ok? Y, bueno, ya estructuramos acá. También ahora podemos decir que vamos a ver, voy a ver si abro acá un poquito para identificar el sujeto. Podríamos decir que, bueno, mejor vamos a insertar unas formas. Créame que yo solo he usado el pensilito. Hasta ahora es que me voy a estrenar con esto, pero así que me tiene un poco de paciencia, jóvenes. Porque eso. Por lo tanto, este va a ser el S. Porque sale así. Y como habíamos dicho, prioridades país. No, perdón. Este sería P, ¿verdad? Y los problemas sociales, ¿qué término sería, compañeros? Sería M. ¿Sería M? ¿Sería así entonces, compañeros? Sería al revés. Yo pienso que es al revés, licenciado, porque Excelente.
Porque los Sí, problemas sociales es predicado y lo otro sí. sería el término medio. Ok, por lo tanto aquí sería en estructura sería PM. Vamos a marcarlo con otro color. Y eh, ninguna prioridad del gobierno, como habíamos dicho, prioridad del gobierno en este caso sería M, ¿verdad? Es enfocada en la tecnología. Habíamos dicho que tecnología era S. Por lo tanto, esta quedaría como MS. Pero no la Mara a ustedes, sino que la figura. Para luego decir que ninguna tecnología, o sea, los problemas aquí y sujeto, ninguna tecnología. Yo creo que me tardo más en Word que con el lapicito, pero bueno, estoy haciendo una prueba para ver si funciona o no funciona en Word. Bueno, ahora, el modo. Cuando hablamos del modo, hablamos de que qué tipo eh, son cada premisa. Entonces, premisa número 1, todo S es P. ¿Qué modo es, compañeros? A ver, compañeros. ¿Qué tipo es? ¿A eso se refiere? Ajá, el tipo de la primera premisa de todos los problemas sociales del país son prioridad. ¿Tipo A? Tipo A, ok. Número 2, ninguna prioridad. ¿Qué tipo es, compañeros? ¿Tipo E? Excelente, tipo E. Y segunda, ninguna Tipo E. S es P, tipo E. Bueno, esto, como venimos hablando, esta es la importancia. Espérenme, compañeros. Bueno, si me escuchan ahí, me confirman. Esta es la importancia de ordenar de esta forma las premisas, porque como veníamos hablando, si no ordenamos, el modo nos va a salir de diferente orden y pues va a estar en el examen pues erróneo. Entonces, por lo tanto, el tipo O tiene que ser AEE, ¿sí? No hay para dónde. La figura. ¿Qué tipo de figura es, compañeros? Si sabemos que es PM y MS. A ver, busquen sus notas. La cuarta figura. Excelente. Sería la cuarta figura. Cuarta figura. Y cuando hablamos del esquema de simbolización, vamos a decir que, número 1, empezamos con la premisa, la primera, ¿sí? Y decimos todo. Vamos a hacerlo más abajo. Todo, ¿ok? Todo
En este caso sería P, ¿sí? Todo P. A ver, compañeros, ¿es distribuido o es indistribuido en este caso? A ver, compañeros, se acaban de examinar de eso. ¿Cuál era la pregunta, Lee? Que si el predicado es distribuido o es indistribuido. ¿Es distribuido? Es distribuido, exacto, compañero. ¿Por qué es distribuido, compañero? Porque estábamos hablando de todos. Ok, entonces cuando hablamos de todos es como habíamos visto. Yo creo que tienen un cuadro, ¿verdad, compañeros? Yo creo que tengo por aquí el cuadro, pero ustedes ya lo tienen. Igual también lo tienen en el material de apoyo de la licenciada Nati. Ahí está el, el cuadro donde podemos nosotros definir si el término es distribuido o indistribuido y cuándo es distribuido e indistribuido, ¿sí? Así que todo predicado distribuido, seguimos con la contención. Recuerden, contención total o parcial. En este caso sería total o parcial, compañeros. Licenciado, tengo una duda. Dígame. ¿Por qué puso todo? Como yo pensé que como la conclusión final fue ninguno, sería ninguno. O no sé si estoy mal. No, recuerden que el esquema de simbolización siempre es un silogismo. Por lo tanto, vamos a esquematizar la premisa mayor, menor y la conclusión. Ah, ya. Entonces, ahorita estamos por la premisa mayor, ¿sí? Todos Licenciado, los problemas sociales del país son las prioridades del gobierno. Sí, entonces se hace dígame. una simbolización por cada uno, o sea que son 3. Ajá, sí, sí, son 3. Oh, sí, es que en eso estaba confundido, pero gracias. Sí, está bien, no tengo pena. Sí, estamos. Así que vamos a simbolizar premisa mayor. Todos los problemas sociales, todo P, son M, ¿sí? Pero necesito, si se recuerda la simbolización, hay que clasificar si hay contención total o parcial. Y si no hay contención, por supuesto. Por lo tanto, en este caso, como habla de todo, sí vamos a decir que hay contención total, ¿sí? Y que el término medio, en este caso, es distribuido o indistribuido, jóvenes. A ver, vamos Distribuido. rápido, compañeros. Distribuido sería. Ok. A mí no me gusta como venir y hacerlo yo, solo hablando, sino que regularmente a mí me gusta trabajar con todos ustedes y yo solo siendo una guía, ¿sí? Porque siento que es la mejor forma donde va a quedar más claro para ustedes y pues yo ya estoy más tranquilo también que ustedes ya hicieron su ejercicio. Bueno, ninguna prioridad del gobierno, ningún, sería en este caso ningún M, ¿sí? Es distribuido o indistribuido, compañeros. ¿Distribuido? Ok, ningún término medio distribuido, contención parcial o no hay contención. No hay contención. Contención total. ¿No Ok, contenido total? No. excelente, gracias, compañero. Vamos a poner aquí una. Podríamos decir así, también lo podemos caracterizar como que no hay una contención parcial. ¿Por qué? Porque habla de ninguno, ¿sí? Por lo tanto,
hablamos de una contención total, perdón, con totales, creo que había dicho parcial. Bueno, y en el sujeto distribuido, indistribuido. Indistribuido. Indistribuido, ok. ¿Por qué es indistribuido, compañero? Porque abarca todos los elementos. Chingalo. A ver, ¿estamos de acuerdo que es indistribuido, compañeros? ¿Sí, licenciado? Silic es indistribuido. Vamos a ver, yo creo que aquí tengo mi cuadro. Ustedes. Voy a dejar de compartir porque voy a buscar en mis fotos y no voy a hacer que le salga ahí algo. Que le salga escopelo después por estar poniendo mis fotos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que tengo por aquí ese cuadro. Este es el que les quería mostrar. Bueno, entonces voy a abrir acá. No, creo que estaba en Word, creo que estaba acá. Y vamos a agregar esta, vamos a ver. Este cuadro quería ver. ¿Se recuerdan de este cuadro, jóvenes? Este es precisamente, creo yo, el del documento de la licenciada que saqué. Cuando hablamos de un término sujeto distribuido, o sea, en este lado, ¿sí? Hablamos que es distribuido cuando todo es SP o ni ningún S es P. Así es, ¿verdad, compañeros? Y término sujeto no distribuido cuando algún S son P o algún S no son P. Por lo tanto, aquí, o como dirían en conclusión, si es distribuido. ¿Perdón? Es distribuido. ¿Por qué es distribuido, compañero? Porque es ninguno está tomando los de el término de un sujeto de distribuido, ¿no? Ajá. A ver, compañeros, los compañeros que habían dicho que era distribuido. Sí, distribuido, habían dicho en distribuido. Yo considero que es distribuido. Sí, licenciado, yo estoy mal, es distribuido. Sí, es distribuido. Ok, excelente. Recuerden este cuadrito, ténganlo bastante en cuenta, ¿sí? Si quieren, yo se los mando por WhatsApp porque es el chivo a ustedes. Y como yo les digo, la ventaja de estar en línea es que en presencialidad no dejan entrar todo esto. Así que aprovechen esto ustedes porque, por cierto, me imagino que ya les dieron la noticia o no les han dado la noticia, compañeros. ¿Cuál noticia, Bueno, Lick? no, ¿Ya? ¿Cuál noticia? que ahorita los exámenes parciales parece que son los últimos en ser de forma en línea, ¿sí? Examen final ya está confirmado que va a ser de forma presencial. Entonces, tengan en cuenta eso, compañeros, si ustedes de algún municipio, de algún, no sé, de algún lado lejano, de algún departamento lejano, pues tengan en cuenta que exámenes finales van a ser en noviembre, son de manera presencial. ¿Y por qué esto? Porque como ustedes saben, estamos regresando a la presencialidad poco a poco, como hemos venido hablando. No va a ser de forma
de forma que de un día para otro pues nos tenemos que presentar, sino que va a ser un proceso sistemático, va a ser un proceso donde vamos a ir paso a paso y pues uno de los pasos para ir calculando, ir viendo cómo nos va tanto a nosotros como a ustedes. Ustedes también tienen que ir planificando, bueno, para al menos las personas que vienen de lejos. Para las personas de Misco que estamos cerca, pues no es problema, pero sí para los compañeros que se han, eh, se han unido a la sede, pues como fue inaugurada, estaba de forma abierta para toda la población, pero este regreso ya lo tenemos que considerar, ¿sí? Así que exámenes finales, compañeros, es de forma presencial, ¿ok? De igual forma, la licenciada coordinadora, licenciada Ana Zulecio, se los va ahí a confirmar. Creo que en el segundo horario ella se tomará un espacio para ya platicarles sobre el tema y pues cualquier duda no duden ahí en consultarle, ¿sí? Así que a ese tema iba porque en presencialidad no pueden entrar ningún papel, ninguna nada a ustedes, y presencialidad los estamos cuidando, estamos viendo de que no saquen nada porque tenemos la autorización de que si les miramos un chivo o algo, pues les quitamos el examen y tenemos toda la autoridad para decirles que la prueba no tiene ningún valor. Y ya saben que ustedes eso ya es problema, ustedes, porque en primer lugar, un examen parcial pues es indispensable para ganar el curso. Dos, el pensum es cerrado y que nos atrasemos en un curso pues ya pues casi que perder un año y un año es plata, un año es tiempo, es un... No, mejor para que ustedes ya tengan y vayan como que conociendo cómo es la temática, pues les platico cómo vamos a ir trabajando. ¿Sí, compañeros? ¿Alguna duda, compañeros, con este tema? ¿Todo bien, Lick? ¿Creo que habló alguien, compañeros? Vamos a comprar bicarbonato. ¿Alguien habló, compañeros? Es que se me conectó y Licenciado. Sí, diga. Lick había dicho que todo bien. Va, esa es. Bueno, prosigamos entonces porque yo creo que vamos algo despacios y tenemos que ver otro tema ustedes. Bueno, seguimos con vamos a ver dónde me quedé. Sí, en la premisa ningún término medio distribuido no tiene contención total en el sujeto distribuido. Habíamos quedado que era sujeto distribuido. Bueno, vamos, por lo tanto, ningún sujeto distribuido, jóvenes. A ver, compañeros. Ninguna teleología es capaz de resolver los problemas sociales, sujetos distribuido o indistribuido. Sí, los escucho, compañeros. Recuerden el tema. Es distribuido, licenciado. Indistribuido. ¿Y el predicado es distribuido o indistribuido? Distribuido. Ok, excelente. ¿Y la contención? Pues por supuesto ninguna. Hablamos que no hay contención. Ok, excelente. Listo. Bueno,
Reglas que infringe. Este tema ya me lo estoy... Bueno, ya que este tema está nítido, vamos a pasar a las reglas que lo infringen, ¿sí? Son 8 reglas. Aquí, en el ejercicio, tenemos que marcar si la regla lo infringe o no. Pero, ¿cuáles son las reglas, Lick? Ahorita vamos a ver. Bueno, validez del silogismo. Con esto empezamos el último tema del examen. Sí, así que tengo 1:30 para empezar. Yo digo que mejor si lo retomamos, lo miramos todo claro y pues terminamos hasta donde dejemos, porque creo que si hago receso no quisiera quedarme corto, ¿sí? Así que mejor démosle y si terminamos antes, pues ese va a ser el receso, ¿ok? Bueno, mientras su cafecito vayan preparándolo, ¿ya tienen cafecito a ustedes? Ya ustedes, si regresamos a la presencialidad, yo creo que va a exigir una cafetera, precisamente para los compañeros de disco de lógica, porque Sí, Lick. para descartarlos. Por favor, Lick. Bueno, Lick. Va. Bueno, se determina aplicando las reglas del silogismo categórico. ¿Sí? Son 8 reglas para decir si el silogismo tiene validez o no. Si cumple con todas las reglas, es determinado como válido. Con una regla que infrinja, solo con una se considera que es inválido o incorrecto, ¿sí? Es como el checklist, como en este caso. Aquí, por ejemplo, si aplica la 1, 2, 3, 4, 5 y la 7 no. La 8 sí. Vamos a decir que el silogismo es inválido, ¿ok? Fácil, ¿va, compañeros? Facilísimo. Bueno, como diría el compañero, así dicen aquí, pero en el examen nos pone a redactar a qué velocidad aterriza en la NASA el Challenger, ¿va ustedes? Pero bueno, en la Luna. Reglas del silogismo. Todo silogismo debe poseer 3 términos: sujeto, predicado y término, ¿sí? Regla número 1. Fácil, ¿va, compañeros? Incluso nosotros que venimos trabajando con los pasos, podemos, casi que prácticamente es un paso el silogismo, es un paso para elaborarlo, entonces, pero podemos decir que todo silogismo debe poseer 3 términos: sujeto, predicado y término medio. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando que hay sujeto, predicado y término medio. Por lo tanto, la regla número 1, sí se aplica. O sea, ¿dónde hay cheques aquí? No, yo creo que es más fácil con el lapicito, porque el lapicito solo tiro el cheque y ya está. En cambio aquí yo no me acostumbro a ustedes, pero bueno. Vamos a decir que sí. Vamos a decir que este es un cheque y que una cruz no se aplica. Bueno, por lo tanto, número 2, el término medio no debe figurar en la conclusión. ¿Sí? Casi que era como veníamos trabajando. ¿Se recuerdan? Término medio. Si el término medio, hablamos de las prioridades aquí y abajo también prioridades, y de repente aquí nos meten que ninguna tecnología les va a resolver los problemas sociales porque no son prioridad. Uy, aquí ya decimos que el término medio está en todas las premisas, por lo tanto, no es un silogismo, ¿sí? Y por lo tanto, es inválido. Pero, en este caso, no está contenido, solamente está contenido en las premisas, por lo tanto, vamos a decir que bueno, ustedes, yo me voy a buscar un curso de Con Word. Windows punto puede sacar el chequecito, licenciado.
Windows punto. Así El es. problema que esta cosa es iPad, usted. Mejor y en Mac, a ver cómo es, ¿ah? Vamos a ver. ¿Cuál me dijo? Windows punto. Sí. No, mejor ahí nos vamos a... No, lo que voy a hacer es que mejor con Windows, la próxima vez que use Word, así, voy a tirarme con la compu mejor. Pero bueno, sigamos. El término medio no debe figurar en la conclusión. Ese es el número 2. Número 3. El término medio debe de aparecer distribuido o tomado en su extensión por lo menos una vez. ¿Sí? Se cumple la regla número 3. La única manera en que no se cumpla la regla es que el término medio aparezca 2 veces indistribuido. Vamos a ver este caso más despacio. Ahorita lo vamos a ver más despacio. Pero miremoslos con ejemplos para estar más claro. En la regla número 1, como vimos, tienen que haber los 3 términos, sujeto, predicado y término medio. Sí, por ejemplo, en este ejemplo todo mueble es madera. Estamos hablando que el predicado sería recuerden, para ver el sujeto y predicado vamos a partir de la conclusión. Por lo tanto, decimos que alguna mesa es mueble. Vamos a decir que... Ahí está, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Eso. Más práctico. Vamos a decir que alguna mesa es mueble. Que mesa es sujeto. Por lo tanto, vamos a identificar y mueble predicado. Y si identificamos en las premisas el sujeto y predicado, vamos a decir que el predicado es mueble. En este caso, aquí estamos. Y alguna silla de madera, miramos que se repite, por lo tanto es el término medio. Y silla podríamos decir que es el término X, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Ok, por lo tanto, esto es inválido, ¿sí, jóvenes? Es totalmente inválido. Compañeros, ¿será que me dan 2 minutos? Solo voy a contestar una llamada de mi señora madre y ella casi no me llama. Dijo algo, licenciado, no logré escucharlo. Bueno. Seguimos. Por lo tanto, el término X, X1, X2 no existe, ¿sí? No es válido. Bueno. Regla 2. El término medio no debe figurar en la conclusión. Ejemplo. Todo mamífero es vertebrado. No, perdón, cuando miramos, primero empezamos por sujeto y predicado en la conclusión. Entonces vamos a decir que todo pero mamífero es vertebrado. ¿Sí? Podemos decir, por ejemplo, de que sea, qué sé yo, pero mamífero sujeto y predicado vertebrado. Pero después nos damos cuenta que en las premisas hablan de todo mamífero es vertebrado, donde podemos decir que está predicado
El sujeto podemos decir que está perro, por lo tanto nos damos cuenta que el sujeto solo es perro porque mamífero en este caso es el término medio, ¿sí? Todo mamífero es vertebrado, todo perro es mamífero, todo pero mamífero es vertebrado. Sorpresa, nos damos la sorpresota de que el término medio está en todos lados. Entonces, ¿qué pasa aquí? La regla 2 se infringe, ¿sí? Dice, el silogismo infringe la regla debido a que el término medio figura en la conclusión, lo que ocasiona que no se pueda trabajar, ya que no existe figura ni símbolo ni simbolización en donde aparezcan los tres términos. Permítanme, compañeros, permítanme. Bueno, seguimos. Regla 3. El término medio tiene que estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Término medio distribuido, ¿sí? El término medio tiene que estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una vez. Bueno, recordemos del término medio distribuido o término medio indistribuido. Dice que si hay dos términos medios indistribuidos, no se cumple la regla, ¿sí? Y si hay un término medio distribuido, por ejemplo, o dos términos distribuidos, ¿sí? El término tiene que estar distribuido por lo menos una vez si se cumple la regla. ¿Cómo así? Bueno, miremos el ejemplo. Explicación. El silogismo infringe la regla 3 debido a que el término medio aparece en ambas premisas indistribuido y lo que exige es que por lo menos en una premisa aparezca dicho término distribuido. Vamos a ver este silogismo. Dice, todo animal es mamífero. Algún mamífero es carnívoro. Algún carnívoro es animal. ¿Sí? Vemos que en la conclusión está el sujeto predicado, que en la premisa mayor está predicado, y en la menor sujeto conectados por el término medio, por lo tanto, es un silogismo válido según la regla 1 y 2, pero la regla 3, ¿qué dice la regla 3? Dice que el término medio aparece, si aparece distribuido más de una vez, veamos, tiene que estar distribuido o tomado en toda su extensión por lo menos una sola vez. Veamos acá. Si nos damos cuenta, compañeros, ustedes miran ahí algún término distribuido. No, solamente está distribuido en esta y en esta. ¿Y qué dice la regla? Que aunque sea una vez, tiene que estar distribuido. Por lo tanto, la regla 3 no se cumple con el término medio. Aparece indistribuido en las dos premisas, ¿sí? Si la regla 3 se cumpliera, cuando el término medio aparece distribuido en una, se cumpliera si estuviera distribuido, ya sea en la primera, en la segunda, como sea, media vez esté distribuido, se cumple. Si está distribuido en las dos, no es válido, ¿ok? ¿Vamos bien ahí, jóvenes? ¿O tienen alguna duda? No, todo bien, Lick, hasta ahora. ¿Todo bien, Lick? Va. Otro ejemplo de la regla 3, donde sí se cumple. Recuerden, hacemos nuestra conclusión, o en el caso la leemos, identificamos sujeto y predicado, ordenamos premisas y hacemos simbolización. Bueno, luego identificamos si sí se cumple según la regla 3. ¿Qué dice la regla 3? Que el término medio tiene que estar distribuido aunque sea una vez, ya sea una o dos, se cumple. Veamos si está distribuido. Sí está distribuido.
Por lo tanto, si se cumple la regla, sí, porque el término medio está distribuido por lo menos una vez. Bueno, son 8 reglas. Vamos por la regla número 4. Licenciado, una pregunta. ¿Y qué pasa si sí se cumple la regla? Sí, recordemos que estas reglas determinan si un silogismo es válido o inválido. Para decir que el silogismo es válido, tienen que cumplirse las 8 reglas. Si no cumple más de alguna, si con una falla, vamos a decir que el silogismo es inválido, ¿sí? En este ejemplo por ejemplo, que así nos puede venir la prueba o el examen, de una vez nos tira identificar si es válido o inválido. En el examen es posible que también les venga así. Válido o inválido y qué reglas infringe, ¿sí? Así que nosotros vamos acá, pasando número 1, número 2, número 3. Yo no he visto la 3 si lo valida o no, pero después lo vamos a ver, ¿sí? Para que al final ya nosotros podamos llenar este cuadro. Mire, este cuadro regularmente en el examen puede que les venga el cuadro así tal cual y que desarrolle validez, ¿sí? Eso es Gracias, lo que licenciado. determina la validez y pues cada regla. Bueno, y regla número 4. Los términos sujeto y predicado no pueden figurar distribuidos en la conclusión si no lo están en la premisa correspondiente. Esta regla lo indica que si alguno de los términos de la conclusión S y P aparecen distribuidos, es obligatorio que de esa forma aparezcan en su respectiva premisa. Por ejemplo, ejemplo 1. Todo predicado distribuido contenido totalmente en término medio indistribuido. ¿Sí? Predicado, distinguimos aquí, por supuesto, el predicado, porque aquí nos habla de una vez de sujeto y predicado, cuando debe figurar distribuidos en la conclusión. Tiene que figurar también en la premisa. ¿Sí? Aquí, bueno, entonces identificamos aquí predicado. Si nos damos cuenta, el predicado en la conclusión está indistribuido, al igual que en la premisa. Sí, por lo tanto, es válido. Por supuesto, en la regla número 2, bueno, en el ejemplo 2, perdón, dice, identificamos el sujeto. Miramos que el sujeto está distribuido, pero también vemos que está indistribuido en la premisa, ¿sí? Acá. Por lo tanto, esta es inválida, ¿sí? Aquí también, aquí identificamos el sujeto. Está indistribuido, ¿sí? Y aquí, por supuesto, aquí también lo identificamos. Aquí donde fallamos fue en el sujeto. Y número 3, identificamos sujeto, está distribuido, sí está distribuido, identificamos predicado. Ahí está. Por lo tanto, vamos a ver, cada vez que una regla no se aplica, se asume que el silogismo cumple con la regla. Los términos S o P no pueden figurar distribuidos en la conclusión si no lo están en la premisa correspondiente. Sí, esta regla lo que indica es que si alguno de los términos de la conclusión aparecen distribuidos, es obligatorio que esa forma aparezca en su respectiva premisa, ¿sí? Aquí está distribuido. ¿Sí? Por lo tanto, aquí es inválido, jóvenes.
Porque tiene que estar, si está, ahí está. Si en la premisa sale distribuido, tendría que salir distribuido también en la conclusión. No, perdón, al revés. Si en la conclusión sale distribuido, tendría que estar distribuido en la premisa. Sí, igual de acá en la 1. Si está indistribuido, pues tendría que estar distribuido. Bueno, regla 5. De dos premisas negativas, no hay conclusión válida. Esto significa que si las dos premisas son negativas, automáticamente el silogismo es inválido, ya que no puede obtenerse una conclusión válida teniendo premisas en la que no se genera una relación de contención o contenido entre el objeto y la propiedad. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? ¿Cuándo decimos que es válido? Por ejemplo, recordemos en el tipo A, E y U, recordemos que la calidad en tipo A es afirmativa y en la tipo E es negativa. Sí, y en la tipo I, a ver compañeros, ¿ustedes recuerdan si es negativa o es afirmativa o negativa? ¿Qué tipo es, Lick? Tipo I, ¿Es afirmativa? ok, aquí está afirmativa. Pero ¿qué dice la regla? De dos premisas negativas no hay conclusión válida, ¿sí? Por lo tanto, esta vamos a poner aquí, pongamos acá. Y pongamos acá que esta es la conclusión. Bueno, de premisa positiva y negativa, la conclusión es afirmativa, ¿sí? O válida. ¿Por qué? Porque las dos premisas, hay una afirmativa y una negativa. Pero ¿qué pasa cuando las dos premisas son negativas? ¿Sí? Cuando las dos premisas negativas, no hay conclusión válida. Por lo tanto, de dos premisas negativas tendrían que ser una conclusión negativa. ¿Y qué pasa si en nuestro silogismo tenemos dos tipo E o dos premisas negativas y una conclusión afirmativa? Según la regla 5, no tendría validez el silogismo o sería inválido. ¿Sí? Esta regla solo se infringe cuando hay dos premisas negativas y una conclusión afirmativa. Solo ahí, ¿sí? De ahí en todas las demás se puede decir que la regla no invalida el silogismo. ¿Sí quedamos ahí claros, compañeros? Licenciado, entonces en las premisas tiene que quedar uno afirmativo y uno negativo, para que en la conclusión sea ya sea afirmativo o negativo. No puede quedar las dos premisas iguales. Bien, fíjese que sí, por ejemplo, puede quedar negativo y afirmativo, o puede quedar incluso negativo, pero el punto es de que cuando son las dos premisas son negativas y no hay conclusión, no, cuando las dos premisas son negativas y la conclusión es válida, ahí es cuando se invalida la regla 5. Licenciado, es porque se todo, contradice. pues básicamente la regla sí se contradice y que también nos dice que esta forma sería la forma inválida, es la única forma inválida que dice la regla. ¿Sí? Las demás, pues
podemos decir que sí, que la regla 5 no aplica. Entonces, en la primera premisa podría quedar afirmativa, igual que en la segunda. Sí, podría quedar en la segunda o podrían quedar en todas las formas. La única forma en que no, Es eh, esa, de negativa, ajá, negativa y afirmativa. sí, es como incluso dice el nombre. De dos premisas negativas no hay conclusión positiva o válida. Es la única forma que la regla 5 da su invalidez. ¿Sí? ¿Quedamos claros ahí, compañeros? Igual vamos a seguir viendo ejemplos, así que... Y ustedes pregunten, si tienen dudas, pregunten. Lick, ¿y qué pasa si la conclusión es negativa también? Si la conclusión es negativa, también es una buena pregunta que también podría pasar, pero la regla 5 únicamente nos da invalidez cuando las dos son negativas y la conclusión es positiva. Solo ahí. Puede ser que incluso las premisas sean positivas y la conclusión negativa, pero no, en ese caso no aplica la regla porque la regla es clara al decir que solo es inválido cuando las dos premisas son negativas y la conclusión afirmativa. Solo en ese esquema es cuando la regla da la invalidez. Solo en ese esquema, ¿sí? ¿Estamos, compañeros? Sí, licenciado. Bueno, regla 6. De dos premisas particulares no hay conclusión válida. Esto significa que si las dos premisas son particulares, automáticamente el silogismo es inválido, ¿sí? Ya que no puede obtenerse una conclusión válida teniendo premisas en las que no abordan aspectos parciales de la realidad. Por esto es muy parecida a la regla 5, ¿sí? Solo que en este caso hablamos de los casos particulares. Por ejemplo, ¿cuándo es inválido? Cuando en en el esquema, miremos, cuando hablamos de premisas particulares, ¿sí? Cuando hablamos de dos premisas particulares, no podemos decir de que sea una conclusión válida. Y, por consiguiente, cuando hablamos de que en una, ya sea que sea la primera premisa particular y la segunda universal, o que sean, como en el caso anterior, que sean las dos universales, pues podemos decir de que la conclusión es válida o universal, ¿sí? Por lo tanto, el único caso que se puede decir que la regla 6 falla es cuando las dos son particulares y la conclusión es válida o es universal, ¿sí? ¿Está claro ahí, compañeros? Sí, licenciado. Sí. Regla 7. Dadas dos premisas afirmativas, la conclusión debe ser afirmativa. Esta regla lo que indica es que si tengo dos premisas afirmativas, obligatoriamente la conclusión debe ser afirmativa, ¿sí? Por lo tanto, hay tres formas de analizarla. Y aquí entra en juego la regla número 5. Recuerden que si las dos si las dos premisas son positivas y la conclusión es negativa, veamos.
Aquí era, ¿verdad, compañeros? ¿Cuál era la pregunta de la compañera? Vamos a ver si me recuerdo. ¿De qué sí? Ahorita se me fue. Pero el punto es de que en la regla 7 ya constituye, si por ejemplo en la regla 5 se nos pasó un error, pues aquí en la regla 7 está de que si dos premisas afirmativas, ya en la regla de la 5 a la 1, pasamos dos premisas afirmativas y la conclusión es negativa, pues aquí es cuando ya vamos a ver cuando se infringe o no. Por ejemplo, vamos a ver número 1, en la cual el modo dice que es A y A. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad, decimos que A afirmativa, que es I afirmativa, y la A afirmativa. Por lo tanto, es válido, ¿sí? Porque aquí nos da más, más y más. Aquí está identificado ya con valores, por decirle así, matemáticos. Dice ejemplo B. Regla se aplica e infringe o no se cumple. Por ejemplo, modo A, I y O, en donde la calidad es afirmativa, afirmativa y negativa. Por lo tanto, aquí es inválido, ¿sí? Y otro ejemplo. Cuando es afirmativa, negativa, y la conclusión es afirmativa nuevamente, podemos decir que es válido. Únicamente va a ser inválido cuando tengamos dos proposiciones positivas y una negativa, ¿sí? Únicamente cuando cumpla con esto, vamos a decir que la regla 7 va a invalidar el silogismo. Entonces, licenciado, esta es la opuesta a la regla número 5. Esta es como el complemento. Entonces nos dice de que ya viendo todas las reglas podemos decir de que la primera y la segunda premisa no pueden quedar igual. No pueden quedar igual. ¿Cómo así, compañera? No O sea, de pueden. que la primera quede afirmativa y la segunda afirmativa. O la primera Bien, negativa y la segunda negativa. No puede quedar así. Porque la regla 5 nos dice que no pueden quedar dos negativas. Y la regla 7 no pueden quedar dos afirmativas. o sea, si se da cuenta, aquí están las premisas afirmativas. Aquí en lo que le estoy marcando en la pantalla. Ajá. Y está válido. Porque las tres son afirmativas. Sí. Ajá, entonces en este caso sí están iguales y sí cumplen. Entonces, solamente esa condición de afirmativa, afirmativa y conclusión negativa. Esa es la única condición. Ajá, estas las del cuadro. Únicamente esas. ¿Está bien? Gracias. ¿Está bien? Por eso es que tiene sus ejemplos a la par, donde dice que sí son válidos, pero no es válido únicamente donde dice el esquema, ¿sí? Únicamente ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, compañeros, con esta? Bueno. Regla 8. Dice, la conclusión sigue la parte más débil, lo negativo respecto de lo afirmativo y lo particular respecto de lo universal. ¿Cómo así lo más débil? Lo más débil es como una, vamos a decirlo así, una forma de expresar cuando hablamos de cantidad, lo particular, ¿sí? Y cuando hablamos de calidad, lo negativo. Cuando hablamos de particular y negativo, hablamos de lo más débil, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo.
Por ejemplo, en este caso, ningún estudiante es irresponsable. Algunos profesores son irresponsables. Ningún profesor es estudiante. Ya desarrollando nuestra simbología, podemos tener ya la segunda columna, perdón, donde podemos expresar también la forma de la cantidad y la calidad de las premisas, ¿sí? En la tercera y cuarta columna. Por lo tanto, decimos que en forma de cantidad, vamos a decir que la primera premisa es universal, la segunda es particular y la tercera es universal. No quiero. Y uy. Y la calidad, vamos a decir que es negativa, primera, la segunda es afirmativa y la tercera es negativa. Por lo tanto, recordemos que cuando va de lo universal a lo particular, vamos a decir que va o tiende hacia lo débil. Y cuando va de lo afirmativo a lo negativo, vamos a decir que también tiende a lo débil, ¿sí? Por lo tanto, en ese caso, la regla 8 no se cumple porque no sigue la parte más débil, que es lo negativo respecto a la cantidad. ¿Cómo así? Vamos a ver. Por ejemplo, en este caso, si vemos que va de lo negativo a lo afirmativo y de lo afirmativo a lo negativo. Aquí, si nos damos cuenta, tiende a lo más débil. Pero si nos damos cuenta acá, esto tiende, por decirlo así, a lo positivo. Por lo tanto, no aplica la regla número 8. En este caso no se cumple porque no sigue en la parte más débil, ¿sí? Recordemos que dice que la conclusión sigue la parte más débil, lo negativo respecto a lo afirmativo y lo particular respecto a lo universal. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, esta, si ya nos vamos de una vez a ver la calidad y la cantidad. Calidad. Vamos a ver que de igual forma, este es, incluso aquí va de lo negativo a lo positivo y aquí a lo positivo. Por lo tanto, no va a lo más débil, pero en este caso va de lo universal a lo particular. Podríamos decir que en la cantidad sí aplicaba, pero en la calidad no. Por lo tanto, en este caso la regla no se cumple porque no sigue la parte más débil, que es lo negativo respecto a lo afirmativo. Ejemplo de regla 8. Si se cumple. Vamos a ver en este caso. La conclusión debe llevar la parte más débil, ¿sí? Lo particular respecto de lo universal, lo negativo respecto a lo afirmativo. Vamos a ver. Aquí en este caso podríamos decir que incluso aquí, si nos damos cuenta, desde aquí ya lleva de lo
de lo afirmativo a lo negativo. Y también en cantidad podemos ver que va de lo positivo a lo negativo. Por lo tanto, miramos que va, como dice la regla, tiende a lo más débil. Por lo tanto, la regla 8 sí se cumple. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, compañeros? Dice que no entendí muy bien esta regla, Dick, licenciado. disculpe. Sí. Es como si fuera una resta, o no sé si Es no lo entendí muy como bien. nos vamos a guiar más que todo de la premisa menor a la conclusión y nos vamos a dar cuenta cuando va de lo positivo a lo negativo, de lo universal a lo particular. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta que termina lo más débil en la premisa tanto en la mayor como en la menor, y nos damos cuenta que aquí también en la premisa cuando hablamos de cantidad, o sea, sí empezó en particular, pero podríamos decir que empezó, por decirlo, de abajo, de ahí subió universal y de ahí bajó. Por lo tanto, aquí podemos decir que va a lo más débil. Igual aquí empezó de afirmativa y de una vez bajó, por así decirlo. Por lo tanto, también tiende a lo más débil. Entonces, espérenme, compañeros. Entonces, como dice, la conclusión sigue la parte de lo más débil. Sigue la parte más débil, lo negativo respecto de lo afirmativo y lo particular respecto de lo universal. ¿Sí? Aquí es cuando se cumple veamos. En este caso es cuando sí se cumple la regla, ¿sí? Porque vamos a ver como esa tendencia de que vamos a ver antes universal que particular y vamos a terminar siempre en particular y siempre en negativo. Esta es más como de interpretación, como ver a dónde tiende la regla, por así decirlo. ¿Sí? No sé si quedó ahí más o menos, jóvenes. Si quieren, lo volvemos a ver allá en el ejercicio, en el otro que tenemos allá. Pero recuerden, para identificar si esta se aplica o no se aplica, debemos de tener ya la simbología y por ende las características si son de calidad y cantidad para ver hacia dónde tiende la regla. No sé si ahí estamos, compañeros, con esta regla número 8. Lick dice que no me quedó claro, no sé. ¿No? Va, No. miren, pues, si quieren, vamos a regresar al laboratorio y vamos a ver esta regla. Si quieren, vamos a ver, yo creo que son las 9:44. Si quieren, regresemos a las 9:55, nos damos un recesito y volvemos a aterrizar en la regla 8. No sé si les parece, jóvenes. Yo mientras voy a ver si tengo algún ejemplo por ahí para explicarles más cómo va determinada esta regla. ¿Ok, compañeros? 10 minutitos, entonces 9:55. Gracias, licenciado. Vale.